¿Cuál es la situación actual del diagnóstico del abuso y la dependencia de la sustancia psicoactiva en niños y adolescentes? El diagnóstico del abuso y la dependencia y otros relacionados con el uso indebido e inducido por sustancias psicoactivas es una de las áreas que más progresó y ha experimentado en la última década. Se han producido asimismo progresos muy significativos en cuanto a los instrumentos estandarizados para la evaluación de niños y adolescentes con trastornos afectivos como depresión leve, moderada, grave, depresión crónica por abuso de sustancias, de angustia, abuso de sustancias psicoactivas. Hay una mejor comprensión en cuanto a la importancia de indagar más directamente acerca de estos problemas en las entrevistas con los niños, adolescentes, los padres y responsables siempre que algún sistema o modificación de comportamiento sugieran la posibilidad que el niño o adolescente esté intoxicado y se encuentre abusando de sustancias. ¿Cuáles son los síntomas que con más frecuencia encuentran los familiares? En algunos casos los padres descubren cambios en la actitud de los hijos o las hijas que les resultan preocupantes, como un creciente desinterés por las actividades que hasta hace un tiempo atrás les resultaban muy atractivas, despreocupación por el cuidado personal, asociado con el cambio en las amistades y un descenso en el rendimiento escolar. También sucede que en otras ocasiones, los padres descubren en ellos, más o menos accidentalmente, algunas evidencias del consumo de droga. Y pone entre comillas, porque suele suceder este descubrimiento, no es el resultado exclusivo al azar. Lamentablemente, como vamos a desarrollar de manera un poco más amplia, en este capítulo no es frecuente en la mayoría de los países que los pediatras detecten el abuso de la sustancia psicoactiva en los estadios iniciales, y esto ocurre porque los pediatras, a quienes los padres deberían consultar en especial en esta etapa evolutiva, aún no poseen una mayor información acerca de estos problemas, y también porque muchos preadolescentes y adolescentes tempranos se resisten a participar de una consulta con el pediatra, a quien rechazan por asociarlo con la imagen de la infancia. A diferencia de los cuadros que se presentan en los adultos, es muy raro que encontremos en los niños y adolescentes manifestaciones de alteraciones estructurales en el cerebro central causado por drogas, aunque sí se pueden advertir algunas manifestaciones de alteraciones funcionales biológicas. Primero, la complicación es biomédica. Segundo, la pérdida de control en relación con el uso de sustancias adictivas. 3, los conflictos psicosociales. 4, el deterioro de las relaciones interpersonales que se pueden explorar no solo a través del diálogo con el paciente, sino también con otras personas significativas que expresan la opinión en relación con las conductas y el funcionamiento global del niño. Si bien, como dijimos antes, es muy raro que podamos detectar los niños y adolescentes que vemos en la consulta pediátrica, vemos otras donde ya los chicos entran intoxicados a las diferentes guardias, o donde se los puede encontrar en diferentes situaciones o diferentes lugares donde se encuentran completamente intoxicados. Los signos más detectables, si se aprende a indagar o a escuchar acerca de ellos, son los que se manifiestan en los aspectos del comportamiento y las funciones relacionadas con la capacidad de estudiar, de trabajar y sostener adecuadas relaciones con sus usos de pares y adultos. Se debe prestar atención y realizar una adecuada evaluación de los descensos en el rendimiento escolar y laboral, así como explorar las características del grupo de amigos. Un indicador de riesgo es un factor de complicación en la falta de amigos que no estén abusando de alcohol u otras drogas, es decir, la dificultad para tener amigos más sanos. Es también muy importante hacer un seguimiento de la asistencia en la escuela, porque muchos chicos faltan a sus actividades escolares o académicas para consumir sustancia o como consecuencia de haber abusado de esta. ¿Cuáles son los síndromes más frecuentes relacionados con el uso indebido de sustancias en niños y adolescentes? En algunas sociedades la sustancia de inicio puede ser el alcohol, aunque en otras es cada vez más frecuente el tabaco, los inhalantes y la marihuana. En los niños preadolescentes, las sustancias más disponibles pueden ser los inhalantes, pero en ciertos lugares la marihuana y el alcohol pueden también ser muy accesibles. Bueno, este es un libro de 20 años atrás, y que eso hay que tener en cuenta. Hoy día la marihuana ya es pan de cada día. Las intoxicaciones son los trastornos más frecuentes. Le siguen el abuso de sustancia con menor frecuencia, la dependencia de sustancias. Es muy común
Es muy común, aunque va en marcado aumento en la mayor parte de los países, encontrar adolescentes con trastorno de dependencia ya en alguna sustancia. Esta situación va en aumento porque si un adolescente empieza a abusar de marihuana o alcohol más tempranamente, también tiene más oportunidad de volverse dependiente más joven. Por ejemplo, el tiempo de la instalación de la dependencia, que tiende a variar de acuerdo no solamente con la predisposición personal, sino también con las distintas sustancias, es que en promedio de 5 años de abuso continuado, y si el joven empieza a los 12 años, puede ser un dependiente a los 16 o los 17 años. Eso es muy importante, si empezó a los 12, a los 16 o 17 años ya es dependiente. El inicio más temprano, la mayor disponibilidad de la sustancia. Bueno, acá hay mucho, digamos, que estamos enfrente de Paraguay. La mayor autonomía física sin la correspondiente estabilidad emocional y el menor control de los parientes de los niños y jóvenes se potencian o adiccionan para producir el incremento significativo de jóvenes que no solo se intoxican y abusan de las sustancias, sino que también dependen de estas. La intoxicación es una parte del proceso por la cual el niño y adolescente van aprendiendo a reconocer. Por lo general, este aprendizaje no se hace a solas. Casi siempre el niño o adolescente es iniciado por alguien mayor o por un compañero de grado que ya pasó por experiencia y lo invita a repetirla después de haberla comentado lo que debe o puede esperar de ella. El papel del grupo en esta iniciación y la expectativa que pueden inducir en el niño o el adolescente son muy importantes. Además, si la primera experiencia es más decepcionante que satisfactoria, pero el niño o adolescente atraviesa un periodo depresivo o tiene una organización depresiva importante y cuenta con escaso soporte familiar y al mismo tiempo padece de una dependencia importante y del grupo de amigos, y esto consumen sustancias psicoactivas. El riesgo de que continúe utilizando en esta instancia de los otros es mayor que si el niño o adolescente tuviera un adecuado equilibrio emocional. La intoxicación por sustancias psicoactivas, según define el DSM, como un síndrome reversible, siempre y cuando el niño sea joven, cuidado, específico de una sustancia debida a su ingestión reciente y que produce cambios psicológicos o comportamentales desadaptativos clínicamente significativos que no se deben a una enfermedad médica. El abuso de sustancias se caracteriza por un patrón desadaptativo que conlleva un deterioro o malestar clínicamente significativo expresado por alguno de los 12 ítems, específicamente numerados y que deben persistir por lo menos durante 12 meses. Sin embargo, lo denomina como uso nocivo y lo define como un patrón de sustancia psicoactiva que está causando daño a la salud. Eso lo dice el CIE-10. El daño puede ser físico, como en los casos de hepatitis por autoadministración de drogas e inyectables, o mental, como en el caso de trastorno depresivo, que continúa y sigue al consumo excesivo de alcohol. El DSM define a la dependencia o adicción como un patrón desadaptativo del consumo de sustancia que conlleva a un deterioro, malestar clínicamente significativo, expresado por 3 o más de los 12 ítems. Síndrome de dependencia es un conjunto de fenómenos fisiológicos, comportamental y cognitivo en el cual el uso de una sustancia o una clase de sustancia alcanza una prioridad mucho mayor para determinado individuo que otros comportamientos que antes tenían mayor valor. Una característica descriptiva central del síndrome de dependencia es el deseo, frecuentemente fuerte, algunas veces irresistible, de consumir drogas psicoactivas, las cuales pueden haber sido prescriptas por el médico o no, alcohol o tabaco. ¿Cuál es el significado de la frecuente asociación o concurrencia de diversos trastornos afectivos, cognitivos y de la conducta con el consumo de dependencia de las sustancias psicoactivas en los niños y adolescentes? La asociación es un concepto que ha ganado el terreno en una forma extraordinariamente rápida en la psiquiatría contemporánea. La asociación se define como la presencia simultánea de más de un cuadro en la misma persona, un cuadro clínico en la misma persona, durante un periodo, como lo indica Angol, 1992.
Las siguientes son algunas de las dificultades. Primero, en cuanto a determinar la causa de un proceso, dice. Por ejemplo, cuando estamos ante un trastorno por uso de sustancia y un trastorno depresivo, hay que precisar cuál es la primera causa de la que depende de la otra. O sea, si empezó primero la depresión o si empezó el consumo de la sustancia y el consumo de sustancias lleva a la depresión, porque todos los consumos de sustancias, del alcohol, la marihuana, poxirrán y lo que sea, llevan a depresión, obviamente la cocaína también. La única que no lleva a depresión es el cigarrillo. 2. En cuanto al curso de un trastorno, la presencia de un trastorno depresivo puede, generalmente lo hace, sostener y agravar los trastornos por uso o abuso de sustancias. Pero si los diagnósticos no se realizan adecuadamente, es posible que estas relaciones no se vean. 3. En la evaluación de los tratamientos para la consideración de la respuesta a los tratamientos, la homogeneidad preterapéutica es una consideración necesaria. Pero si cuando analizamos la respuesta al tratamiento de un proceso de abuso de sustancia y no incluimos la asociación, se están posiblemente alterando la evaluación del resultado en un sentido u otro. La falta de respuesta de un adolescente puede estar causada por las asociaciones, como por ejemplo depresión, presentar un cuadro relativamente similar a otros en cuanto al abuso o dependencia de sustancia. Como también lo señalan varios autores que aquí mencionamos, un problema importante es la falta de definición y operación clara en los trastornos habitualmente de diagnóstico, en los cuales en la infancia y en la adolescencia, lo cual también ocurre en gran medida en muchos trastornos de psiquiatría en general. En relación a la asociación o comorbilidad, la posible causalidad común en estos trastornos síndromes señala las llamadas conductas de riesgo en niños y adolescentes, tales como el consumo de sustancias, abandono de la escuela, embarazo precoz y conductas antisociales o delincuencia. Aparece en alguna investigación asociada a los mismos factores, tales como, primero, la edad. La iniciación temprana o la concurrencia a edad temprana de cualquiera de estas conductas de riesgo tiene un valor predictivo negativo en cuanto a un compromiso futuro más importante de niños o niñas, supone consecuencias más negativas desde el punto de vista de la salud y del crecimiento. Segundo, las conductas generales negativas, por ejemplo, la tendencia a la actuación de los conflictos como modalidad predominante, la falta como frecuencia a clases y la conducta antisociales. 3. La baja resistencia a la influencia negativa de los pares. Es común a todas estas conductas de riesgo que los chicos que incurren en ellas tienen escasa resistencia a la influencia negativa del grupo y tienen amigos que lo inducen a través de seducción o presión. Está edad, conductas generales negativas, generalmente antisociales, y generalmente la junta, que es importante para que el consumo se siga produciendo. 4. Las influencias de parientes negativas, la ausencia de un buen vínculo entre padres e hijos, la falta de control y la supervisión adecuada por parte de los mayores, que no ofrecen sugerencias o instrucciones o son muy permisivos o muy autoritarios, están estrechamente asociadas, según la investigación y la conducta de riesgo señalada, entre ellas el consumo de alcohol y demás drogas. Las expectativas en relación con la educación de chicos y chicas que tienen una baja expectativa en cuanto al nivel de educación, que muestran un bajo desempeño escolar o académico, tienen más posibilidad de desarrollar la conducta de riesgo antes señaladas y los síndromes o trastornos concomitantes. 6. La calidad del barrio. La distribución de frecuencia de abuso de sustancias, los dealers y los demás trastornos de conducta y riesgos mencionados tiene estrecha relación con la característica del vecindario o del barrio en el que se desarrollan los niños. El barrio o la comunidad se asocia con el grado de disponibilidad de droga y con características familiares en cuanto a la presencia relativa de los padres para cumplir sus funciones y el nivel de estrés asociado con el grado de contaminación, violencia, oferta de servicios de recreación saludable, entre otras. Estos mismos estudios han puesto de manifiesto que cuanto mayor es el nivel de cultural de la familia, que se puede acceder a bibliotecas, computadora, libros, revistas, música, enciclopedia,
el grado de incidencia de uso de sustancias de alcohol y otras drogas y la demás conducta de riesgo es menor. Aunque ahora también, cuando hay plata, más droga hay.